La noche caía sobre la ciudad como una sábana pesada y fría. Las luces de los edificios corporativos seguían encendidas, brillando como si no quisieran dormir jamás. Entre ellos, había uno en especial, Torre Valiant, el corazón de una de las empresas más poderosas del país. Y ahí, en el piso 27, una joven estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Su nombre era María López, 22 años, delgada, cansada, con un uniforme de limpieza que ya mostraba el desgaste de demasiado trabajo y muy pocas recompensas. Ella no tenía lujos, no tenía oportunidades, pero tenía algo que cada día es más raro en este mundo: un corazón imposible de corromper. Esa noche, como siempre, entró con su carrito de limpieza empujándolo por un pasillo vacío. Suspiró. Llevaba 3 días durmiendo apenas 4 horas. Su madre estaba enferma y necesitaba medicinas, y el alquiler estaba atrasado. Mientras pasaba el paño sobre una mesa, escuchó un ruido, un golpe suave, como algo cayendo al suelo. María levantó la cabeza. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Caminó despacio hacia la sala de archivos. Ahí vio a un hombre mayor, muy mayor, tratando de recoger unas carpetas que se le habían caído. Tenía el uniforme gris de los conserjes, manos temblorosas, rostro cansado, pero ojos tristes, muy tristes. Era don Eduardo, el hombre más viejo de todo el edificio. Tenía casi 75 años. María se agachó rápido. «Déjeme ayudarle», dijo con una sonrisa suave. «No se preocupe, don Eduardo». Él sonrió, con esa sonrisa frágil que solo tienen quienes han vivido demasiado y han hablado muy poco. «Gracias, hija», respondió. «A veces estas manos ya no me obedecen como antes». María lo miró con ternura. Ese hombre era invisible para todos, excepto para ella. Mientras recogían las carpetas, se oyó un sonido fuerte detrás de ellos. Una puerta golpeada. Pasos firmes. Respiración pesada. Alguien entró a la sala. «¿Qué está pasando aquí?», rugió una voz profunda. María se giró sobresaltada. Ahí estaba Julián Arce, gerente general, un hombre alto, fuerte, de traje impecable y de temperamento de hierro. Sus ojos se clavaron en don Eduardo como cuchillos. «Otra vez usted», escupió, «siempre haciendo desastres, siempre entorpeciendo el trabajo de todos». Don Eduardo bajó la mirada avergonzado, como si fuera culpa suya existir. María sintió un nudo en el estómago. Julián dio un paso hacia el anciano. «¿Qué no entiende que ya no tiene edad para seguir aquí? Está poniendo en riesgo todo. Mañana mismo voy a pedir su despido». Don Eduardo tragó saliva. No dijo nada. No podía. El miedo lo paralizaba. Pero María no pudo contenerse. Dio un paso al frente. Se puso entre los dos. «Con todo respeto», dijo con voz temblorosa, «él no tiene la culpa. Fue un accidente. Y aunque no lo fuera, no hay derecho a tratarlo así». El silencio cayó como un rayo. Julián la miró, sorprendido, y luego, molesto. «¿Tú quién te crees?», dijo lentamente. «¿Una simple limpiadora diciéndome cómo tratar a mis empleados?». María sintió las piernas flojas, pero no retrocedió. «No soy nadie», respondió. «Solo alguien que piensa que a los mayores se les respeta». Los ojos de Julián ardieron. «Estás despedida», sentenció. «A ti también te saco del edificio mañana». La respiración de María se cortó. El corazón le golpeó el pecho. Despedida, sin trabajo, sin dinero, sin medicinas para su madre. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Don Eduardo levantó la cabeza. Sus ojos, húmedos y cansados, se clavaron en ella. Pero lo que brilló en ellos no era tristeza, era reconocimiento, como si hubiera encontrado por fin a la persona que llevaba años buscando. Con voz suave,
Casi inaudible, dijo: «Señor Arce, ella tiene razón». Julián se giró furioso. «¿Ahora tú también quieres darme órdenes, viejo inútil?». Don Eduardo respiró hondo y dijo algo que María jamás olvidaría: «Porque mañana usted ya no será gerente de nada». María lo miró confundida. Julián se quedó helado. «¿Qué estás diciendo?», escupió. Don Eduardo sonrió, pero no era la sonrisa de un conserje, era la sonrisa de alguien acostumbrado a mandar. «Estoy diciendo», respondió, «que mañana tendrás que rendir cuentas con el dueño real de esta empresa». María abrió los ojos. Julián palideció, y antes de salir de la sala, el anciano añadió: «Y ese dueño soy yo». El silencio después de esas palabras fue tan profundo que María podía escuchar el eco del latido de su propio corazón. «¿El dueño soy yo?». Las palabras de don Eduardo flotaban en el aire, imposibles de ignorar. Julián Arce, el gerente general, abrió la boca, pero no le salieron palabras. Se quedó mirando al anciano como si acabara de ver un fantasma. «Usted», balbuceó, «usted está diciendo que…». Don Eduardo asintió despacio. Su expresión ya no era débil, no era temerosa, era firme, autoritaria. «Yo fundé esta compañía hace 40 años», dijo con calma. «Cuando tú aún jugabas con carritos. Tengo más derecho que nadie a caminar por estos pasillos, como me dé la gana». María dio un paso atrás sin poder creer lo que escuchaba. Ese hombre, el anciano que todos ignoraban, el que recogía basura, limpiaba pisos, cargaba cajas, ¿era realmente el dueño millonario de Torre Valiant? Julián apretó los dientes, recuperando parte del aire que había perdido. Esto es imposible», dijo. «Usted se retiró hace años, vendió sus acciones, se fue a vivir al campo. El consejo ya no lo reconoce como autoridad». Don Eduardo lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. «Me retiré, porque confié en gente como tú», respondió. «Y mira cómo han convertido mi empresa. Trabajadores explotados, contratos injustos, gente despedida por capricho, ambición desmedida». Julián apartó la mirada irritado. «La empresa crece gracias a decisiones difíciles. Así es el mundo real, viejo». Don Eduardo respiró profundo. Luego apoyó una mano en el hombro de María. Su gesto fue amable y sorprendente. «Ella», dijo, «tiene más corazón que todos tus ejecutivos juntos. Ella me defendió sin saber quién era yo. Eso la convierte en alguien de confianza». María sintió un escalofrío. Jamás alguien había dicho eso de ella. Julián soltó una carcajada amarga. «¿Una limpiadora? ¿De confianza? Por favor, es una niña pobre, no sabe nada de negocios». Los ojos de María se humedecieron, pero mantuvo la mirada firme. Don Eduardo dio un paso al frente, enfrentando a Julián cara a cara. «Tú puedes saber mucho de negocios», dijo lentamente, «pero no sabes nada de humanidad, y la empresa necesita más de eso ahora». El gerente apretó los puños. «¿Qué pretende? ¿Derribarme? ¿Volver al mando? No puede. Legalmente no puede. El consejo decide». Don Eduardo sonrió suavemente. «Eso crees tú». Sacó un pequeño sobre de su bolsillo, viejo, arrugado, pero intacto. María frunció el ceño. Julián palideció al verlo. «No», susurró. «Eso no puede ser». El anciano abrió el sobre y sacó un documento con un sello brillante. «Este es mi acuerdo de retiro», explicó don Eduardo. «Y en él hay una cláusula que tú convenientemente olvidaste». Julián dio un paso atrás. María observó sin comprender del todo, pero sintiendo la tensión aumentar. Don Eduardo leyó en voz alta: «El fundador podrá retomar el control temporal de la empresa en caso de detectar prácticas inmorales, abusivas o fraudulentas dentro de la administración actual». El corazón de María dio un vuelco. Julián se quedó sin color.
¿Tú sabías de esta cláusula?, continuó don Eduardo, y pensaste que jamás la usaría. Pensaste que estaba débil, viejo, inútil. Luego miró a María. Pero alguien me recordó que todavía queda gente buena en este mundo, y no pienso permitir que tú destruyas lo que construí con mis propias manos. Julián temblaba de rabia contenida. Usted no puede hacer esto, dijo entre dientes. Ya lo hice, respondió el anciano. Y mañana a las 8:00 a.m. habrá una reunión con el consejo. Y tú tendrás que rendir cuentas. Julián apretó la mandíbula. Esto no va a quedar así. Oh, lo sé, dijo don Eduardo calmado. Harás lo imposible por impedirlo. Por eso ella miró a María. Vendrá conmigo mañana. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Y yo?, susurró. ¿Pero por qué? El anciano sonrió con ternura. Porque tú viste todo. Fuiste testigo de cómo fuiste tratada injustamente, y de cómo este hombre trata a los demás. María sintió su corazón acelerarse. Nadie la había considerado importante antes. Nadie la había valorado. Y porque, añadió don Eduardo, necesito a alguien sincero a mi lado. Alguien que me diga la verdad aunque duela. Tú lo hiciste hoy. Julián dio un paso hacia ella, con los ojos encendidos. No vas a hundirme, le dijo. No pienso dejar que una pobre limpiadora destruya mi carrera. María tragó saliva, pero don Eduardo dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. Si vuelves a hablarle así, dijo con voz firme, poderosa, mañana no solo estarás despedido, estarás siendo investigado. Julián apretó los dientes, respiró hondo y se marchó dando un portazo tan fuerte que todo el pasillo tembló. La sala quedó en silencio. María miró al anciano aún temblando. No entiendo nada, susurró. ¿Por qué hace esto por mí? Don Eduardo la miró a los ojos, y con una voz tan suave que parecía esconder un dolor profundo, respondió, porque hace años, alguien como tú me salvó la vida, y yo no supe agradecerlo. María abrió los ojos. ¿Quién?, preguntó. El anciano bajó la mirada. Mi nieto. Él desapareció hace 10 años, y jamás pude encontrarlo. María se quedó inmóvil. El aire se volvió más pesado. Tu historia, tu coraje, tu corazón, continuó él, me recuerdan tanto a él, que por un momento sentí que volvía a verlo. María sintió un nudo en la garganta. Don Eduardo tomó aire y dijo una frase que cambiaría todo. Y creo que su desaparición no fue un accidente. El silencio que siguió a esas palabras fue profundo, tan profundo que María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿El nieto del dueño desaparecido? ¿Y no fue un accidente? María respiró hondo. Don Eduardo susurró, ¿qué le pasó a su nieto? El anciano se acercó lentamente al ventanal de la sala. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos cansados. Mi nieto, dijo en voz baja, era lo más importante que yo tenía. Su nombre era Adrián. Tenía 22 años cuando se esfumó. María escuchó con atención. Nunca había visto al anciano tan vulnerable. Era brillante, continuó él. Honesto, con un corazón enorme, demasiado grande para este mundo de tiburones. Quería cambiar la empresa, ayudar a la gente, y eso, María, eso lo convirtió en un peligro. María frunció el ceño. ¿Un peligro? ¿Para quién? El anciano permaneció en silencio un momento. Luego dijo, para quienes hoy manejan mi compañía como si fuera una fábrica de esclavos. Para hombres como Julián Arce. Un escalofrío recorrió la piel de María. ¿Usted cree que él tuvo algo que ver? Don Eduardo apretó los labios. No tengo pruebas, respondió con voz tensa. Pero sé que, semanas antes de desaparecer, Adrián estaba investigando anomalías en las cuentas de la empresa, pagos ocultos,
Contratos falsos, dinero que desaparecía. ¿Corrupción?, preguntó María en voz baja. Peor, respondió el anciano. Un desvío millonario, algo grande, algo que Adrián descubrió y que no alcanzó a revelar. María sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó el día que desapareció? Don Eduardo cerró los ojos por un segundo. Dijo que iba a reunirse con un alto directivo. No me quiso decir el nombre. Prometió volver esa noche, pero nunca regresó. María bajó la mirada. La historia la tocó profundamente. El anciano continuó. Me dijeron que fue un accidente de auto, pero... Hizo una pausa larga. El cuerpo nunca apareció. María levantó la cabeza, sorprendida. ¿Nunca? Él negó con la cabeza. Jamás. Solo encontraron el coche, en un barranco. Pero el asiento estaba vacío. María sintió un escalofrío. Cada palabra se volvía más inquietante. Y el caso, continuó él, se cerró demasiado rápido, demasiado fácil, demasiado conveniente. La voz del anciano se volvió áspera, llena de dolor contenido. Desde ese día he sospechado que alguien dentro de esta empresa sabe la verdad. María respiró hondo. Don Eduardo dijo con voz suave. ¿Por eso volvió? ¿Para descubrir qué pasó? El anciano la miró directamente a los ojos. Sí, su voz sonó firme, segura. Y para detener a quienes la están destruyendo por dentro. María sintió un extraño impulso en el pecho. Una mezcla de miedo y de responsabilidad. ¿Y yo?, preguntó tímidamente. ¿Qué puedo hacer yo? Solo soy una empleada de limpieza. El anciano sonrió, por primera vez con auténtica calidez. No eres solo nada, María. Tú viste cosas esa noche, cosas que pueden servirnos mañana, y tengo el presentimiento de que el destino te puso en mi camino por una razón. María sintió las mejillas arder. Pero, titubeó, el gerente me odia, y si estoy cerca de usted, será peor. Él negó suavemente. No te preocupes por Julián, dijo. El que debería preocuparse es él. Y entonces, algo interrumpió el momento. Un ruido detrás de la puerta. María se tensó. Don Eduardo frunció el ceño. ¿Oíste eso? María asintió. El anciano caminó con dificultad hacia la puerta y la abrió lentamente. El pasillo estaba vacío, extremadamente vacío, demasiado silencioso. María sintió un escalofrío. ¿Cree que alguien nos escuchó?, susurró. Don Eduardo cerró la puerta con llave. Es posible, respondió. Julián no se quedará de brazos cruzados, y si sospecha que estamos hablando de mi nieto, hará todo lo posible para evitar que lleguemos a la reunión del consejo mañana. María sintió miedo, pero también furia. Él no puede hacerme daño, dijo ella. Yo no soy nadie importante. El anciano puso una mano en su hombro. ¿No te das cuenta?, susurró. Ahora eres muy importante. Eres testigo, y él lo sabe. María tragó saliva. El anciano añadió, necesito que seas fuerte esta noche. Mañana puede cambiarlo todo. La empresa, mi nombre y quizá la verdad sobre Adrián. María asintió aunque su cuerpo temblaba. Entonces el anciano levantó el documento con la cláusula especial. Si mañana el consejo escucha lo que sabemos, Julián caerá. Pero si nos detiene antes, no terminó la frase. No hizo falta. María respiró hondo y dijo con valentía, no dejaré que le pase nada a don Eduardo. Lo acompañaré hasta el final. El anciano sonrió. Pero justo en ese instante, ¡boom!, un golpe brutal retumbó en la entrada del piso. María se sobresaltó. Don Eduardo también. Se escucharon pasos apresurados, voces, órdenes secas. María abrió los ojos con terror. ¿Qué está pasando?, preguntó. Don Eduardo palideció. Es Julián, susurró. Y creo que no viene solo. La puerta vibró. Parecía que alguien la estaba revisando.
Tenemos que salir de aquí, dijo el anciano en voz baja. Ahora mismo. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces, las luces del piso parpadearon. 1, 2, 3 veces, hasta que el edificio quedó a oscuras. La oscuridad cayó sobre el piso 27 como una manta pesada. Un silencio denso llenó el aire, el tipo de silencio que solo existe antes de un desastre. María sintió cómo su respiración se aceleraba. Podía escuchar su propio corazón golpeando en el pecho como un tambor. Don Eduardo susurró con voz temblorosa. ¿Qué está pasando? El anciano respiró profundo, intentando mantener la calma. Alguien cortó la energía, dijo suavemente. No es una falla, es un mensaje. Un golpe seco resonó en el pasillo. ¡Bam! Luego otro y otro. María se estremeció. ¿Nos están buscando? Sí, respondió él con voz grave. Y no deben encontrarnos aquí. El anciano tomó su bastón, respiró hondo y señaló una puerta al fondo. Ven. Hay una salida de emergencia detrás de esa oficina. María asintió, tragando saliva. El miedo la paralizaba, pero no podía dejarlo solo. Caminó a su lado, guiándolo con una mano en su brazo. El pasillo estaba a oscuras. Apenas las luces de emergencia parpadeaban en rojo, iluminando sus pasos como un latido inquietante. Tic, tic, tic. Los sonidos de los golpes y las voces se acercaban. «Rápido, María», susurró el anciano. Ella abrió la puerta de la oficina señalada. Era un despacho vacío, con el escritorio cubierto de polvo. Nadie la usaba desde hacía años. «Ahí», dijo el anciano señalando un panel de metal. «Esa salida conecta con la escalera interna. Nadie la recuerda». María empujó el panel, pero estaba duro, muy duro. «No se abre», dijo ella desesperada. El anciano se acercó lentamente. «Déjame intentar». Pero antes de que pudiera tocarlo, ¡crack! La puerta del pasillo se abrió de golpe. Una linterna iluminó la oficina. Una silueta apareció en la entrada. «Ahí están», gritó una voz masculina. María sintió que el alma se le caía al suelo. Julián Arce estaba parado allí, con el rostro deformado por la rabia. Detrás de él, 2 guardias de seguridad avanzaron con paso firme. «Se acabó», dijo Julián, con una sonrisa fría. ¿De verdad pensaron que podían esconderse? Don Eduardo dio un paso adelante. «Julián», dijo con calma, «esto es demasiado. No tienes derecho a amenazarme». «Ah, no», respondió el gerente mientras se acercaba. «Tengo derecho a proteger mi empresa, de un viejo delirante y de la niña pobre que lo está manipulando». María apretó los puños. Quiso responder, gritar, decir algo, pero el miedo la paralizó. Julián caminó hacia ellos lentamente, disfrutando cada paso. «¿Qué pretenden? ¿Presentar ese documento mañana y arruinar mi carrera? No. Eso no va a pasar». Don Eduardo sostuvo su mirada. «No vas a detener la verdad, Julián». El gerente sonrió de lado. «La verdad», dijo en voz baja, «es lo que yo digo que es». María tomó aire. «No tiene derecho», dijo ella temblando. «Tú cállate», respondió Julián fulminándola con la mirada. «A ti ni siquiera debería verte». María sintió vergüenza, dolor, pero también una chispa de coraje. «No tiene derecho a tratarlo así», repitió ella. «Y mañana todos lo sabrán». Julián dio un paso hacia ella. «¿Ah, sí? ¿De verdad crees que vas a llegar a esa reunión?» Los guardias se tensaron, listos para moverse. Pero entonces, algo ocurrió. Un pitido suave. Un clic metálico. El panel de la salida de emergencia se abrió por sí solo. María se giró. El panel, que antes estaba sellado y duro, ahora estaba ligeramente abierto. «¿Qué?», murmuró ella. Don Eduardo frunció el ceño. «Eso no puede». «Menos que...»
Julián también lo miró, confundido. ¿Quién abrió eso? En ese instante, detrás del panel, una luz tenue se encendió, muy tenue, como un pequeño LED azul dentro del ducto. María sintió un escalofrío. ¿Hay alguien ahí? El anciano, lento, se acercó al panel. Inclinó el rostro y murmuró. Esa luz, esa señal. Los guardias dieron un paso al frente. No se acerquen, ordenó Julián. Pero ya era tarde. María, sin pensarlo, abrió el panel por completo. Y lo que vio, la dejó sin aliento. Había una tableta pequeña esperando dentro, encendida, con un mensaje en la pantalla. Un mensaje escrito solo con 2 palabras. No confíes. María sintió la piel de gallina. ¿Qué? ¿Qué es esto? Don Eduardo tomó la tableta con manos temblorosas. La miró y su rostro cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. María se acercó. ¿Qué sucede? ¿Qué dice? ¿Quién la dejó ahí? El anciano tragó saliva. Luego, con voz temblorosa, respondió. Este mensaje hizo una pausa larga. Lo escribí a mi nieto cuando necesitaba avisarme de algo urgente. Era nuestro código, nuestro secreto. María sintió un vértigo en el pecho. ¿Significa que está vivo? El anciano no contestó, pero en su rostro, por primera vez en 10 años, se dibujó una esperanza real. Julián dio un paso atrás, pálido como el papel. Eso no significa nada, balbuceó. Don Eduardo lo miró con una intensidad terrible. Sí significa, Julián. Significa que alguien está tratando de ayudarnos desde dentro. Los guardias lo tomaron por los brazos. Señor Arce, ¿qué hacemos? Julián gritó. ¡Deténganlos! ¡No los dejen salir! Pero María ya había tomado al anciano del brazo. Vamos, don Eduardo, ahora. El panel estaba abierto. La escalera de emergencia los esperaba. El anciano dio un último vistazo a Julián. Mañana enfrentarás la verdad, dijo. Y juntos, él y María se metieron en el ducto, cerrando el panel detrás de ellos. A medida que bajaban por la escalera oscura, escucharon la voz furiosa de Julián retumbando en el pasillo. No pueden escapar, esto no ha terminado. Pero María solo susurró. Don Eduardo, si su nieto está vivo, él respondió con la voz quebrada. Entonces nada de esto fue un accidente, María, nada. La madrugada caía sobre la ciudad como una sábana gris. Dentro del edificio, los pasillos estaban vacíos, excepto por 2 siluetas. María caminaba al lado de don Eduardo, que avanzaba más lento de lo normal. Parecía cansado, pero no solo físicamente. Algo en sus ojos mostraba un peso más profundo. El viejo se detuvo justo frente al elevador privado, uno que los empleados normales ni siquiera podían usar. María tragó saliva. ¿Nos dejarán entrar ahí? Preguntó con la voz temblorosa. Yo tengo acceso, respondió él, aunque hace tiempo que no lo uso. La puerta del elevador se abrió con un pitido metálico. Entraron. Las luces se encendieron solas. En el panel había un botón sin etiqueta, solo un círculo dorado sin número. Don Eduardo lo presionó. El elevador descendió. Más abajo del estacionamiento. Más abajo del nivel de mantenimiento. María sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿A dónde vamos, don Eduardo? A un lugar donde guardé la única prueba que puede salvar esta empresa y mi nombre. La puerta se abrió con un eco hueco. Una ráfaga de aire frío los envolvió. Estaban en un nivel subterráneo, una especie de archivo antiguo, lleno de cajas metálicas y luces amarillentas parpadeantes. El olor a polvo y documentos viejos era intenso. El anciano avanzó con paso lento hacia una fila de armarios blindados. Hace años, cuando todavía dirigía la empresa, comenzó a decir, descubrí que alguien robaba millones. María Eon abrió los ojos, sorprendida. ¿Quién?
Un ejecutivo en el que confiaba, alguien ambicioso, cruel, dispuesto a todo para llegar al poder. ¿Álvaro?, preguntó María casi sin pensarlo. Eduardo la miró triste. Ojalá no fuera verdad, pero sí, Álvaro. María bajó la mirada. Yo pensé que era solo un jefe duro. No imaginé que pudiera hacer algo así. Cuando intenté denunciarlo, continuó Eduardo, él contraatacó. Manipuló informes, sobornó auditores, destruyó evidencia. ¿Y lo hizo quedar como un loco? Peor, como un viejo incompetente incapaz de dirigir su propio legado. El anciano colocó su mano sobre un armario blindado. Introdujo un código con dedos temblorosos. La puerta se abrió con un clic pesado. María vio una caja pequeña, protegida por plástico sellado. ¿Qué es eso?, susurró. Eduardo tomó la caja con sumo cuidado. La última copia del contrato original de la empresa. El que me da el control total y el que Álvaro ha intentado destruir durante años. ¿Y por qué no lo mostró antes? Porque nadie hubiera creído a un viejo que ya estaba fuera del poder. Yo sí, respondió María en voz firme. Eduardo sonrió con ternura. Por eso eres importante. Eres testigo. Eres mis ojos y mi única aliada. De pronto, un ruido metálico retumbó detrás de ellos. María se giró de golpe. ¿Qué fue eso? Las luces parpadearon. El eco de pasos resonó en el pasillo. Eduardo cerró la caja contra su pecho. Nos encontraron, susurró él. María sintió el estómago caerle. La figura de un guardia apareció al final del corredor. Pero no era un guardia cualquiera. Era el mismo que había intentado intimidarlos días antes en la oficina. María, detrás de mí, ordenó Eduardo en voz baja. El guardia se acercó lentamente, con una sonrisa que no escondía su intención. Así que aquí estaban, dijo con un tono burlón. Álvaro tenía razón. El viejo no sabe rendirse. María retrocedió un paso. No deberías estar aquí, replicó. Y ustedes tampoco, contestó el guardia, sacando una tarjeta de seguridad. Este nivel está oficialmente clausurado. Todo lo que haya aquí pertenece ahora a la administración actual. María sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Significa que esa caja, dijo señalando la prueba, ya no es suya. El guardia avanzó un paso más. Eduardo apretó el objeto contra su pecho. María dio un paso adelante, temblando pero decidida. No se la llevará, dijo con voz firme. El guardia arqueó una ceja. ¿Tú? ¿La empleada que limpia escritorios? Sí. Yo. El silencio se volvió pesado, eléctrico. María sabía que estaba arriesgándolo todo, su trabajo, su futuro, su seguridad, pero también sabía que si no hacía algo ahora, Eduardo perdería todo para siempre. El guardia sacó una radio. Señor Álvaro, los encontré. Sí, tienen la caja. Estoy procediendo a retirar. Antes de que terminara, Eduardo habló con un tono que María jamás había escuchado en él. No vas a tocar ni un papel de esta caja, dijo con voz profunda, porque lo que está aquí puede poner a tu jefe en prisión. El guardia dudó. Solo un momento, pero ese momento fue suficiente. María tomó a Eduardo del brazo. Vamos rápido, susurró. Corrieron hacia el elevador. El guardia gritó detrás. ¡Ey, alto! María presionó desesperada el botón del elevador. Los pasos se acercaban. La puerta se abrió, entraron. Cierra, 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 repetía María. Los pasos retumbaron justo frente a la puerta. ¡María!, gritó el guardia desde afuera. La puerta se cerró justo a tiempo. María cayó contra la pared del elevador, respirando agitada. Eduardo soltó la caja con cuidado y la miró. Hiciste lo correcto. Estoy asustada. Yo también. Pero ahora tenemos la prueba. Y Álvaro lo sabe. ¿Qué hará él ahora? Eduardo bajó la mirada. Lo que haga falta,
para detenernos. La luz del elevador parpadeó. La cámara vibró levemente, creando tensión. El elevador subía, pero el ambiente estaba cargado, como si cada piso que avanzaban los acercara a un destino peligroso. María respiraba hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Eduardo sostenía la caja con ambas manos, como si fuera un tesoro frágil o una bomba a punto de estallar. Eduardo, susurró ella, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A quién entregaremos esto? El anciano levantó la mirada, cansada pero decidida. A alguien que aún crea en la justicia y que no tenga miedo de enfrentarse a Álvaro. María frunció el ceño. ¿Existe alguien así en esta empresa? Eduardo sonrió apenas. Sí, mi nieto. María sintió un sobresalto inesperado. ¿Su nieto? Aún no lo has conocido, respondió él, pero siempre fue el único que vio más allá del poder y el dinero. ¿Y por qué no le contó antes lo que pasaba? Eduardo suspiró. Porque no quería arrastrarlo al barro. Pero ahora no tengo opción. El elevador se detuvo. Ding. Llegaron al piso principal. Antes de salir, Eduardo tomó la mano de María. María, pase lo que pase, gracias. Sin ti, nunca habría llegado hasta aquí. Ella apretó su mano con los ojos brillando. No me agradezca, don Eduardo. Solo estoy haciendo lo correcto. El pasillo estaba oscuro. Las luces de emergencia parpadeaban. Algo no estaba bien. ¿Han cortado la energía? Preguntó María inquieta. No, esto no es un corte. Es un bloqueo, respondió Eduardo con voz grave. Álvaro sabe que escapamos. Avanzaron con cautela. Los pasillos se sentían más largos de lo normal, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Al doblar la esquina, escucharon voces. Revisen cada piso, ordenaba un hombre. Tiene que estar aquí. Cerca. Y la chica también. María reconoció esa voz. Se le heló la sangre. Era Álvaro. Eduardo la tomó del brazo y la llevó hacia un salón lateral. Entraron y cerraron la puerta con cuidado. El anciano encendió una lámpara pequeña. María vio el cansancio en su rostro. ¿Está bien? Estoy viejo, no débil, respondió él con una sonrisa triste. Pero necesitamos llegar al estacionamiento antes de que él nos encuentre. ¿Y su nieto? Lo llamé desde el elevador. Él viene en camino. María tragó saliva. Todo sucedía demasiado rápido. De repente, un ruido fuerte los hizo girarse. Toc, toc, toc. Golpes secos contra la puerta. La voz de un guardia resonó del otro lado. Sabemos que están ahí. Abran la puerta. María retrocedió temblando. Eduardo colocó su mano sobre su hombro. No te asustes. Escúchame. Cuando entren, tú corres. Yo los distraigo. No, no puedo dejarlo solo, respondió ella en un susurro tembloroso. Si puedes, y debes, esto, levantó la caja. Debe sobrevivir. Tú debes sobrevivir. Las bisagras empezaron a crujir. ¡Derriben la puerta!, gritó alguien afuera. María negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No lo dejaré aquí. Usted no se sacrifica por mí. No otra vez. Eduardo la miró sorprendido. ¿Otra vez? María respiró hondo. Era momento de confesarlo. Esa noche, cuando defendía al janitor, dijo ella con voz rota. No lo hice solo por compasión. Lo hice porque usted me recordó a mi padre. Él también fue despedido injustamente, y nadie lo defendió. Eduardo abrió los ojos, conmovido. Pero no hubo tiempo para más. ¡Bam! La puerta tembló. Los gritos afuera se hicieron más fuertes. A la cuenta de 3. 1, 2. Eduardo tomó a María de los hombros. Escapa por la salida trasera. Está oculta detrás de la cortina. ¡Corre, María! Ella dudó. Solo un instante. No lo voy a perder, susurró. No lo harás, respondió él con firmeza.
Te lo prometo. 3. La puerta explotó hacia adentro. Guardias armados irrumpieron. María corrió hacia la cortina en el fondo. Uno de los guardias gritó: «La chica va hacia atrás». Eduardo se interpuso, extendiendo los brazos. «¡No la toquen!». Los guardias se abalanzaron sobre él. María volteó una última vez. «Don Eduardo, resista. Voy a volver por usted». Él alcanzó a mirarla, y pese al caos, le dedicó una sonrisa de orgullo. La cortina se movió, María desapareció por el pasadizo. El golpe seco de un guardia resonó en la habitación. «Llévenselo», ordenó la voz fría de Álvaro, «y traigan a la chica, viva o inconsciente». El destino ya estaba en marcha. La guerra había comenzado. María avanzaba por el pasadizo secreto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del suelo la hacía girar la cabeza. No podía ver nada más que la luz tenue que se filtraba desde el extremo del ducto. «Tranquila, María», susurró don Eduardo por radio. «Mantén la calma. Ya casi estamos afuera». El eco de las voces de los guardias desaparecía gradualmente, pero no del todo. Cada paso podía significar ser atrapada. Su respiración era corta, pero sus pensamientos iban más rápido que nunca. Finalmente, llegó a una salida lateral del edificio, una puerta que daba a un pequeño estacionamiento vacío. La ciudad dormía bajo la nieve ligera que caía esa madrugada, cubriendo las calles con un manto silencioso. María dejó salir un suspiro de alivio. «Estamos fuera», dijo, aunque aún no había visto a don Eduardo. De pronto, una figura apareció desde las sombras. Era un joven de cabello oscuro, ojos intensos, y una expresión que combinaba preocupación y determinación. «¿Tú eres Adrián?», preguntó María con un hilo de voz. El joven asintió lentamente. «Sí, soy yo». «No puede ser». María no podía creer lo que veía. «Estás vivo». «He estado escondido», dijo Adrián con un suspiro. No podía confiar en nadie. Pero, ¿por qué? Porque si me hubieran encontrado, habrían arruinado todo. ¿Todo qué?, preguntó ella con el corazón acelerado. Adrián la miró con intensidad. «La empresa, mi abuelo, mi familia». «¿Y Oscar? ¿Qué pasó con Álvaro?». Adrián negó con la cabeza. «No puedo enfrentarlo solo. Necesito ayuda». María tragó saliva. Entonces recordó la caja que había protegido en el elevador. «Mi abuelo tiene la prueba», dijo ella. «Esto puede salvarlo todo». Adrián sonrió apenas. «Perfecto». «¿Y tu abuelo?», preguntó. «¿Está bien?». «Está luchando». «Como siempre», dijo Adrián. «Pero no puede solo». María y Adrián caminaron hacia un callejón lateral, donde la caja estaba segura en manos de Eduardo. Al llegar lo vieron. Don Eduardo, apoyado en su bastón, con el rostro lleno de determinación y cansancio al mismo tiempo. «María», exclamó, «y tú debes ser Adrián». Adrián bajó la mirada con respeto. «Sí, abuelo. Llegué tan rápido como pude». Eduardo sonrió con lágrimas apenas visibles. «Así es. Ahora estamos completos». María sintió una mezcla de alivio y emoción que la hizo temblar. Pero su alegría duró solo un segundo. Un sonido metálico resonó detrás de ellos. «¿Otra vez?», susurró María. Don Eduardo frunció el ceño. «Sí, Álvaro nunca se detiene». «¿Nos seguirá hasta aquí?», preguntó Adrián. «Seguramente», respondió su abuelo. «Pero ahora estamos preparados». María abrió la caja con cuidado. Dentro estaban todos los documentos: contratos, pruebas de corrupción, pruebas de sobornos y desvíos de dinero. El corazón le latía como un tambor. Si esta información llegaba al Consejo, la verdad saldría a la luz. «Debemos movernos rápido», dijo Adrián. «Llevar esto al Consejo antes de que Álvaro descubra dónde estamos». María asintió, aunque sentía miedo. «¿Y si nos encuentra?». Entonces,
dijo Adrián con firmeza. Lucharemos. Lucharemos, repitió María, con una mezcla de coraje y nerviosismo. La nieve crujía bajo sus pies mientras avanzaban hacia la entrada secreta que los llevaría a la sala del consejo. El viento helado les golpeaba el rostro, recordándoles que no había tiempo que perder. Y mientras avanzaban, María no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado. De simple limpiadora a testigo de la verdad, aparte de un secreto que podía salvar la empresa. Su vida jamás volvería a ser la misma. De repente, un grito resonó en la noche. ¡Ahí están! Era la voz de Álvaro furioso. ¡Corran!, gritó Eduardo, señalando un acceso oculto debajo de la rampa del estacionamiento. María tomó la mano de Adrián. No dejaremos que gane. Él asintió. Juntos, hasta el final. El trío desapareció en la oscuridad, mientras las luces de la ciudad brillaban como testigos silenciosos de la guerra que estaba a punto de comenzar. El frío de la madrugada se colaba por cada rendija del estacionamiento. María, Adrián y don Eduardo se escondieron detrás de un contenedor oxidado, respirando con dificultad. El viento helado traía consigo los ecos de la ciudad dormida y los pasos lejanos de los hombres de Álvaro que todavía buscaban rastros. María miró a Adrián. «No puedo creer que estés vivo», dijo con los ojos brillando. Él le sonrió débilmente, con la mezcla de alivio y cansancio de alguien que ha sobrevivido demasiado tiempo al peligro. «No fue fácil», respondió, «pero tenía que proteger la verdad. Y a ustedes». Don Eduardo la miró con orgullo. «Adrián, mi nieto, después de tantos años, finalmente lo tenemos de vuelta». Adrián bajó la cabeza con una leve sonrisa. «Sí, abuelo. Y gracias a María estoy aquí». María se sonrojó, pero apartó la mirada, concentrada en la misión que tenían por delante. «Tenemos que actuar rápido», dijo don Eduardo. «Si Álvaro descubre que estamos con la evidencia, lo perderemos todo». «¿A dónde vamos ahora?», preguntó María. «Al Consejo de Administración», respondió Adrián. «Allí la verdad no podrá ser ignorada». «¿Y los guardias?», preguntó María con miedo. «Se quedarán atrás», dijo Adrián. «Tenemos ventaja por la noche. Álvaro nunca espera movimientos durante la madrugada». El grupo se movió silenciosamente hacia la entrada lateral del edificio, evitando las cámaras de seguridad. Cada paso que daban aumentaba la tensión. Cada sombra parecía esconder un enemigo. María sentía que su corazón podía estallar en cualquier momento, pero no había marcha atrás. «Estamos cerca», susurró Adrián. «Allí está el ascensor del consejo». Don Eduardo asintió y sacó la caja de pruebas, abrazándola como si fuera la cosa más importante del mundo. De repente, un ruido metálico resonó detrás de ellos. María se giró de golpe. «¡Rápido!», exclamó Adrián. «Por aquí». Se escondieron detrás de un carro de mantenimiento. Un guardia de Álvaro pasó mirando atentamente. María contuvo la respiración mientras sentía que el miedo la paralizaba. «Casi», susurró. «Casi estamos», respondió Adrián tomando su mano. «Lo haremos. Vamos a salvar la empresa. Y a usted, abuelo». Cuando finalmente llegaron al ascensor del consejo, don Eduardo presionó el botón con manos temblorosas. El elevador subió lentamente, cada piso un martillo en sus corazones. Al llegar al piso del consejo, la puerta se abrió. María, Adrián y Eduardo emergieron en un pasillo silencioso, iluminado solo por luces tenues. «Recuerden», dijo don Eduardo, «dentro de esa sala está toda la autoridad». «Y Álvaro no puede detenernos», dijo Adrián. «No esta vez». Entraron en la sala de consejo. Todos los miembros estaban presentes, algunos dormidos, otros sorprendidos por la hora inusual. «Señores», comenzó don Eduardo con voz firme, «lo que van a escuchar cambiará el destino de esta empresa».
María entregó la caja de pruebas a don Eduardo. Cada documento, explicó él, demuestra la corrupción y los desvíos de Álvaro y sus aliados. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miraban incrédulos, otros pálidos de miedo. Pero don Eduardo no vaciló. Sacó los documentos uno por uno, mostrando la evidencia clara y precisa. De repente, se escuchó un golpe en la puerta. «Alguien quiere interrumpir», susurró María. Era Álvaro, furioso, irrumpiendo con 2 guardias. «Esto no va a pasar», gritó. «Esa evidencia es falsa». Pero Adrián se adelantó con determinación. «No está falsificada, Álvaro. Esto es la verdad que tú has intentado ocultar durante años». «Tú no eres nadie», exclamó Álvaro. «Soy su nieto», respondió Adrián. «Y estoy aquí para recuperar lo que es justo». El consejo miraba, dividido entre miedo y asombro. María observaba con el corazón palpitando, mientras veía cómo el poder de la verdad comenzaba a imponerse sobre la corrupción. Don Eduardo levantó la vista, con orgullo y lágrimas contenidas. «El tiempo de la mentira ha terminado». «Álvaro», gritó, «mañana pagarás por todo». Un silencio tenso llenó la sala. María sintió un escalofrío, pero también una emoción intensa. El camino hacia la justicia apenas comenzaba, pero esta vez no estaban solos. La sala del consejo estaba cargada de tensión. Cada miembro miraba los documentos, los contratos, los recibos y las pruebas de corrupción que don Eduardo y Adrián habían traído. María permanecía a un lado temblando pero firme. Nunca había estado tan cerca de ver la verdad salir a la luz. Álvaro estaba frente a ellos, con el rostro enrojecido por la rabia y la impotencia. «Esto no tiene valor», gritó, golpeando la mesa. «Es un fraude». «No, Álvaro», respondió Adrián con voz firme. «Esto es lo que hiciste para enriquecerte a costa de todos». «No pueden probarlo», vociferó. «Yo controlo los registros». Pero don Eduardo levantó un documento. «Aquí está todo», dijo. «Cada transferencia, cada contrato falsificado, cada soborno registrado con fechas y nombres». El consejo comenzó a murmurar. Algunos miembros se miraban entre sí, sorprendidos, casi sin poder creerlo. Álvaro se acercó a la mesa, intentando arrebatar los documentos. «Aléjense», ordenó, «esto no va a pasar». María sintió el miedo recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Tomó la mano de Adrián y susurró, «No podemos dejarlos». Un miembro del consejo intentó calmar la situación. «Señor Álvaro, ¿puede explicar esto?» Álvaro se puso rígido. «No tengo nada que explicar». «Sí lo tienes», replicó Adrián. «Y todo esto prueba que has estado manipulando la empresa para beneficio propio». De repente, las luces parpadearon y se apagaron por un instante. Se escucharon ruidos metálicos, pasos rápidos. Era un intento de sabotaje. Los guardias de Álvaro trataban de bloquear la evidencia. «¡No!», gritó María, mientras algunos documentos eran empujados hacia el suelo. Don Eduardo intervino rápidamente, sosteniendo los papeles con fuerza. «Manténganlos aquí», ordenó con voz firme y autoritaria. Álvaro retrocedió, furioso, y se dio cuenta de que su intento había fallado. «Esto no ha terminado», amenazó. «Tendrán que pagar por esto». Pero el consejo estaba con ellos ahora, observando la evidencia y entendiendo la magnitud de la corrupción. Un miembro del consejo tomó la palabra. «Señores, queda claro que ha habido manipulación y fraude». Todos los ojos se dirigieron hacia Álvaro. «Esto es inaceptable», dijo otro, «y habrá consecuencias legales inmediatas». María sintió que su corazón se aceleraba. «Lo logramos», susurró. «Aún no», respondió Adrián. «Álvaro todavía puede intentar algo, pero la verdad ya está aquí». De repente, una notificación en la computadora del consejo llamó la atención de todos.
Era un correo electrónico de auditoría independiente, confirmando la validez de cada documento. El consejo quedó en silencio, sin palabras. Álvaro, visiblemente derrotado, comprendió que esta vez no podía manipular la situación. No, susurró, mientras los miembros del consejo lo miraban con severidad. Esto no puede estar pasando. Sí, está pasando, dijo Adrián con voz firme. Y se acabó tu reinado de mentiras. María sintió una mezcla de miedo y alegría. Nunca había imaginado que podría estar en medio de algo tan grande, pero más que miedo, sentía orgullo. Ella había protegido la evidencia y ayudado a revelar la verdad. El consejo finalmente tomó una decisión. Se iniciarán investigaciones legales inmediatas, anunció el presidente del consejo. Se revisarán todos los contratos y se corregirán los daños. Y se restaurará la administración legítima de la empresa. Álvaro quedó en silencio, derrotado, mientras todos los ojos lo miraban con condena. María respiró profundo. El peligro aún no había desaparecido, pero habían ganado la primera batalla. Don Eduardo se acercó a María y Adrián. Gracias, dijo con emoción. Sin ustedes nada de esto habría sido posible. Adrián tomó la mano de su abuelo. Juntos lo logramos, abuelo. Y ahora, dijo María con una sonrisa tímida pero decidida, el futuro puede ser mejor. Una sensación de alivio y esperanza llenó la sala. Aunque la guerra contra la corrupción había sido dura, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y con ella, la oportunidad de un nuevo comienzo. El consejo estaba en completo silencio. Álvaro estaba acorralado, sin palabras. Nunca había sentido el peso de la derrota tan cerca. Los documentos en manos de don Eduardo y Adrián hablaban más fuerte que cualquier grito o amenaza. Señor Álvaro, dijo el presidente del consejo, las pruebas son irrefutables. Sus desvíos, contratos falsificados, sobornos, todo queda registrado aquí. Esto no tiene validez, gritó Álvaro desesperado. Están manipulando todo. Pero nadie lo escuchaba. Cada miembro del consejo veía la verdad con sus propios ojos. María respiró hondo. Todo esto, dijo, señalando los documentos, es real. No hay forma de ocultarlo. La corrupción no puede prevalecer cuando hay justicia. Don Eduardo dio un paso adelante. Es hora de restaurar el orden. Mi nieto Adrián asumirá el control temporal de la empresa hasta que la investigación termine. Y yo, dijo Adrián con firmeza, haré todo lo posible para asegurar que la compañía vuelva a sus valores originales: transparencia, honestidad y justicia. Álvaro se tambaleó, derrotado, mientras los guardias del consejo lo escoltaban. Esto no, murmuró. No pueden hacerme esto. Pero era demasiado tarde. El consejo ya había decidido. Álvaro será removido de su cargo. Se iniciarán acciones legales inmediatas. Toda la evidencia será entregada a las autoridades competentes. María sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Adrián y don Eduardo, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sonrió genuinamente. Lo logramos, susurró. Adrián tomó su mano entrelazando los dedos. Lo hicimos juntos. Y ahora podemos reconstruir. Sí, dijo María. Y no solo la empresa, también nuestras vidas. Don Eduardo miró a ambos, con lágrimas en los ojos. Estoy orgulloso de ustedes. Han demostrado valor, inteligencia y corazón. El futuro de esta empresa ahora está en buenas manos. En ese momento el ambiente cambió. El miedo se disipó, reemplazado por esperanza y alivio. Los empleados y miembros del consejo comenzaron a aplaudir. Habían sido testigos del poder de la verdad y la justicia. María y Adrián caminaron hacia la ventana de la sala del consejo. La luz del amanecer iluminaba la ciudad. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para todos. ¿Sabes?
dijo Adrián sonriendo. Nunca imaginé que conocería a alguien tan valiente como tú. María se sonrojó, pero respondió con sinceridad. ¿Y yo nunca imaginé que estaría luchando junto al nieto de un millonario? Ambos rieron suavemente, mientras la tensión de los últimos días comenzaba a desaparecer. Don Eduardo los observaba con orgullo. El legado que soñé proteger finalmente está a salvo, dijo con voz firme. Gracias a ustedes, la verdad triunfó. María miró a Adrián y tomó una decisión. Ahora podemos pensar en nosotros también. Él la miró con una mezcla de ternura y alivio. Sí, ahora es nuestro momento. La cámara se alejó lentamente de la sala del consejo, mostrando la ciudad iluminada por el amanecer. La tormenta había pasado, la justicia había prevalecido, y un nuevo capítulo estaba por comenzar.